Ahora sí, como dice aquel dicho, que no sé si se ha dicho, pero sí se dice, que éramos muchos y la abuela parió. Algo así, ¿no? Éramos muchos y la abuela parió. Bueno, pues ahora sí que estábamos fregados y llega este bicho famoso y adiós mundo cruel, según los datos oficiales, y recalco oficiales, en este caso del Coneval, pues habrá más pobres gracias a todo lo que estamos viviendo. ¿Y eso qué significa? Pues que ya estábamos fregados, ahora vamos a estar más fregados, para que me entiendas. Bueno, números más, números menos, me remito a la fuente original y a la fuente oficial, que en este caso es Coneval, que durante mucho tiempo pues ha dado a conocer las medidas de la pobreza, y en este comunicado fechado el 11 de mayo del 2020 señala que la crisis sanitaria generada por el COVID-2019 y sus consecuencias ponen en riesgo avances en desarrollo social y puede afectar en mayor medida a grupos vulnerables. Aquí está todo este documentote. Este es el resumen. Ya hay un documento que pues especifica cómo llegaron a estas conclusiones, pero pues un poco para medirlo y para verlo y para analizarlo juntos, todo este asunto que seguramente repercutirá. Y creo que pues ya se los había mencionado yo en un video, de que todos vamos a perder, unos más, unos poquito y unos muchito. Con el análisis de la política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 y conocido como COVID-19 en México, el Coneval contribuye con los esfuerzos del Estado mexicano para enfrentar esta coyuntura, aportando elementos para la discusión pública y la toma de decisiones, específicamente en materia de desarrollo social. Esta crisis afectará principalmente a los grupos de población más vulnerable y puede llegar a revertir los avances en materia de desarrollo social. El Consejo estimó los efectos potenciales que la actual coyuntura sanitaria podría generar en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3 a 45.8 en el segundo trimestre del 2020. Bueno, pues hay distintos medios que han destacado este asunto. Hasta 10 millones más de pobres por COVID en México. Se revertirá desarrollo de una década, alerta Coneval. Se incrementará entre 4.9 y 8.5 puntos porcentuales, es decir, entre 6 y 10 millones, casi 11 millones, el número total de personas en situación de pobreza extrema por ingresos, es decir, aquellas cuyo ingreso es insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria. Aquí también alerta Coneval, más de 10 millones de pobres en México como resultado de la crisis por coronavirus. Y aquí, en más de estos asuntos que tienen que ver con esto que nos afecta a todo, COVID-19 aumentará pobreza extrema y empobrecerá, sobre todo, también aquí dice, a la clase media. 10.7 millones, casi 11 millones de personas caigan en la pobreza extrema, Y aquí está el documento pues oficial para que lo consulten. Insisto, es un documento muy amplio que de alguna manera explica cómo es que esto se puede llegar. La conclusión general del documento es que esta crisis puede revertir los avances de México en materia de desarrollo social y que afectará en mayor proporción a los grupos más vulnerables.
Ante este desafío es necesario ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar la capacidad operativa de estos, asegurar que beneficien prioritariamente a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan sus fuentes de ingreso como resultado de la contingencia y a los sectores urbanos más expuestos y afectaciones. Bueno, pues aquí está más o menos relacionado con todo esto, que vale la pena revisarlo porque, insisto, Coneval es la fuente oficial del Estado mexicano y con base en eso, pues habría que seguir sus ideas, seguir sus consejos, seguir qué es lo que de alguna manera están sugiriendo, porque a final de cuentas son especialistas, para que esto no nos afecte tanto. Y sí nos afecta ya en nuestra vida cotidiana. Ya esta nueva normalidad, como la llama López Obrador, cambió radicalmente. En estos momentos hay, digamos que una especie de, por llamarlo de alguna manera, una espera de que tarde o temprano vamos a llegar a la normalidad. Y eso no va a suceder, por lo menos si somos, vamos a llamarlo, positivos, eso no va a suceder en todo este año. Yo alguna vez lo dije en uno de los tantos videos, que este año 2020 prácticamente ya está perdido. No va a haber, bueno, si estás esperanzado que va a haber un aumento, por ejemplo, de salario, no lo va a haber. Si crees que no te va a afectar en tu vida económica, estás mal, sí te va a afectar. Ahora, hay sectores, muchos sectores, que van a salir beneficiados, pero normalmente esos beneficiados son así, poquitos, y normalmente tienen que ver pues con el sector público, lo que conocemos como el sector público, y como suele suceder en este tipo de situaciones, habrá aprovechados, malandrines, que pues se harán más ricos de lo que ya de por sí eran más ricos. Es decir, muchos ricos se harán más ricos, muchos pobres se harán más pobres, y lo que conocemos como clase media, cada vez más ahorcada, pues cada vez estará más fregada de lo normal. Este año ya está perdido. Da gracias, o sea, en serio, deberías de dar gracias si es que conservas tu trabajo. Deberías de dar gracias si salvas este año, por lo menos que no tenga tantas pérdidas. Salvarás el año si de alguna manera mantienes tu ingreso más o menos en un cierto nivel. Por eso es que, a pesar de la apertura de alguna manera vamos a decirlo, de las fuentes de consumo que no sean las actuales, me refiero por ejemplo a tiendas de ropa, tiendas de zapatos, plazas comerciales en general, lo que son, no sé, aparatos tecnológicos, joyas, en fin, algunos de estos cosas que se consumen, no creo que alcancemos el nivel de hacerlo. Sí compraría la idea de que en cada familia, de que en cada lugar de ingresos se ampliara una contingencia mayor, es decir, buscar la manera de no gastar, buscar la manera de evitar compras de cosas a lo mejor no tan esenciales. Yo creo que se va a llegar al nivel de la venta de muchas cosas que la gente va a aprovechar, gente que de alguna manera pudo protegerse o pudo obtener algún ingreso extra, se puede aprovechar, y te va a cambiar el nivel de pensamiento de lo que significará lo más importante. Yo creo que ese es no se va a componer la economía con esas cosas. Vamos a tener menos ingreso, por lo tanto compras menos, por lo tanto tus compras menores van a tener desde luego una repercusión en la economía familiar,
Y más allá de los números o más allá de las cifras, los que están verdaderamente fregados van a estar más fregados, porque muchas de estas pobrezas heredadas desde la época neoliberal o lo que sea, por eso lo he dicho, si volvemos a la normalidad y no actuamos de una manera contundente nosotros, no esperes que el gobierno te vaya a ayudar o que la empresa donde estás te vaya a ayudar. Sería, pues es un cuento de hadas. No sé en qué mundo vives, si es que consideras que puede haber un cambio en la actitud de todo eso. Ojalá lo haya, pero no lo va a haber. Entonces, o cambiamos nosotros o ya nos llevó la fregada. Ahí están los números oficiales, ahí está la manera clara y contundente de que esto ya nos afectó, de que esto ya nos fregó. Desde el punto de vista de la salud, pues qué bueno que se salga adelante, pero de todos modos ya quedamos contagiados por desempleo, por falta de crecimiento, por falta de muchas cosas. Si de por sí no estábamos tan bien, ahora vamos a estar peor. ¿Quedó claro?